¿Cómo están, amigas y amigos de los tiempos? En este momento me encuentro con el doctor Diego Prudencio, jefe de zoonosis, y el licenciado Omar Tenorio, biólogo de zoonosis, quienes nos hablarán sobre la araña violinista, debido al caso que cobró una vida en Cochabamba hace unos meses. ¿Cómo están? Un placer que nos acompañen en esta entrevista. El placer es nuestro, acompañarlos el día de hoy para dar esta información relevante en función a lo que acabas de mencionar. Este tipo de eventos antes no tenían una atención integral. Si bien el CEDES tiene programas con los cuales estamos coordinando para atención de enfermedades vectoriales y también para estos accidentes por artrópodos ponzoñosos, hemos podido ya generar una cohesión porque esto era algo que teníamos la inquietud de hacerlo. Como municipio, el alcalde Manfredo Díaz Villa ha promulgado una normativa que es la Ley Municipal número 1147, que tiene dentro de sus atribuciones para el Centro de Zoonosis la atención de este tipo de eventos. Entonces, ¿esto por qué? Porque hay ya organismos competentes internacionales que delimitan la inclusión a los centros zoonóticos desde el amplio espectro que tienen que tener, no solamente con las enfermedades emergentes y emergentes, por ejemplo la rabia, sino también poder apoyar y tener ya pues estos espacios o este programa que tenemos a partir del día ya de esta gestión en el Departamento de Zoonosis, que es el programa de vectores, que también lleva incluido este asunto que estás mencionando, ¿no? Que son los accidentes por artrópodos ponzoñosos, en este caso la araña violinista, ¿no? En ese sentido, siempre vamos a ser muy enfáticos con la educación. ¿Por qué la educación? Porque es el pilar que va a cambiar estas situaciones. Ellos no buscan invadir nuestros hogares, ellos no buscan picar, ellos no buscan causar daño a la integridad de la gente, sino es un montón de eventos y fenómenos que se dan para que esta situación pueda acontecer. Justamente hablábamos de eso, entonces zoonosis se está ampliando, ya no toca solo temas de rabia, ¿no? Sino también enfermedades vectoriales. Totalmente cierto, es un punto muy importante, por ejemplo en dengue, con la problemática sanitaria que esta enfermedad ocasiona, a partir del marco normativo que acabo de citar, tenemos ya una inclusión, porque son enfermedades metazoonóticas. Todas las arbovirosis, como por ejemplo, vamos a citar a la chikungunya, la fiebre amarilla, en este caso al dengue, al oropuche también, que ha habido casos aislados a nivel nacional, son aquellas que obedecen pues un ciclo de transmisión que para que se concrete, tiene que haber un huésped invertebrado intermediario, es decir, el vector, de vertebrado a vertebrado. En ese sentido, muchas de ellas tienen origen animal. Es más, se especula, por ejemplo, en dengue, la presencia de un ciclo dural o silvestre, ¿no? Entonces, el origen siempre va a estar en la fauna. Y es por eso que zoonosis tiene que atender justamente este tipo de situaciones sanitarias, porque el origen es lo importante. No solamente en rabia, por ejemplo, podemos ver que hemos tenido inclusión apoyando al SENASA con la influenza aviar, por ejemplo. Vamos a tener inclusión con otro tipo de eventualidades que ojalá no vayan a ocurrir, porque son muchísimas las enfermedades zoonóticas, desde las bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias, y en ese sentido vamos a fortalecer mucho este aspecto. Por ejemplo, el tema de las heces fecales en parques, ¿no? Hay presencia de parásitos zoonóticos de una baja incidencia, si vale el término, o también subnotificación, porque no sabemos cuánta gente puede llegar a los centros hospitalarios o de primer nivel con afecciones gastrointestinales ocasionadas por una transmisión horizontal de una enfermedad parasitaria. Por ese motivo es importante hacer mención a esto y a empezar a incluir nuevos paradigmas, que es la idea que tenemos, y que la gente pueda tener esta información fresca, sobre todo de este punto que es de estos insectos que son parte de un ecosistema. Definitivamente es importante que la gente conozca, justamente hablando sobre eso, para que la gente sepa cómo puede identificar una araña violinista. Primeramente sabemos que estas arañas a veces buscan refugio y ese refugio lo encuentran dentro de las casas. Entonces, para poder identificar correctamente a la araña violinista, una de las características principales es el color marrón que presenta, ¿no? Y por lo general en su cefalotórax, o es decir, en la parte de su espalda por donde salen las patas, tiene una manchita en forma de violín, que es característico de esta especie. Aparte, los 3 pares de ojos dispuestos en forma triangular, ¿no? Esas 2 características son fundamentales para poder reconocer a esta araña. Y sobre todo, ¿no? En lugares donde ya no exista mucho movimiento, ya sean muebles, ropas almacenadas por mucho tiempo, papeles, periódicos, tal vez están en lugares
cerrados, y es ahí donde este arácnido encuentra su hábitat, ¿no? Para poder consumir ya sea los insectos que rondan en el domicilio, y una de las características para poder determinar la presencia de este arácnido es por su telaraña, ¿no? Es de color blanquecina, por lo general es tendido horizontalmente. Licenciado, ¿podría decirnos qué tan peligrosa es la mordedura y qué efectos trae a la salud? Es bastante peligrosa, por eso es un tema que debemos tener mucho cuidado y conocimiento, porque la picadura en parte necrosa la piel, ¿no? Se debe tratar inmediatamente acudiendo a un centro de salud lo más cercano para poder, digamos, ser referido al hospital Viedma, ¿no? A la parte de toxicología. Justamente como hablamos, estas no tienen un lugar, un territorio definido en Bolivia, no suelen estar por todo lado, en especial, como usted decía, si no se hace tal vez la limpieza correspondiente del hogar. Sí, efectivamente. Tenemos que tener esos buenos hábitos de limpieza, de orden en la casa. Por lo generalmente hay que hacer el ordenamiento mensualmente, trimestralmente, cosa de evitar que estas arañas se queden en casa, ¿no? Tener ese ritmo de limpieza cada uno de nosotros para evitar justamente el ingreso o que se quede la araña dentro de nuestros domicilios, ¿no? ¿Podría comentarnos un poco qué recomendaciones se debe tener en caso de ser mordido, dónde deben acudir, qué acciones inmediatas hay que tener? Bueno, ante una mordedura, lastimosamente la mordedura de esta araña es indolora. Se siente a partir de la primera hora recién, se siente ya el hinchazón, el ardor, sobre todo, ¿no? Lo que se va a volver morete o negra la zona de donde ha sido picado. Colocar hielo, ¿no? No entrar en pánico y acudir inmediatamente a un centro de salud, ¿no? Lo más cercano posible. Sí es lo más recomendable llevar al espécimen para que los médicos ya puedan identificarlo y puedan ya de alguna manera poner los tratamientos paliativos, ¿no? Tal vez para la gente en casa que le intrigue ver cómo se ve, podría mostrarnos, tengo entendido que tenemos acá la araña, ¿no? Sí, tenemos un ejemplar pequeño, todavía sí tenemos. Ahí tiene las características que nos decía, ¿las podrías repetir por favor para que la gente pueda saber así a detalle qué es lo que tiene? La coloración de marrón, luego en la parte de su cefalotórax la mancha de forma de violín, y en la parte delantera la disposición de los 3 pares de ojos en forma triangular. En este caso, como usted nos decía, esta es una araña macho, ¿no? Una araña macho por los pedipalpos, ¿no? Nosotros diferenciamos de una hembra de un macho, ¿no? Es el aparato copulador del macho, ¿no? Es que nos ayuda a identificar. Finalmente, doctor, ¿podría dar tal vez una recomendación a la población? Como hablamos, estos insectos no necesariamente no son enemigos, en muchos casos actúan en defensa propia y pasa que, digamos, mucha gente los aplasta y acaban con sus vidas. ¿Qué recomendaciones hay que tener a la población en casos de presenciar un tipo de insecto como este? Es un punto muy relevante el que estás tocando y aprovecho el momento para dirigirme a la población. Todas las enfermedades, hablamos también de las vectoriales, hablamos de estos accidentes ofídicos, ponzoñosos, que se ocasionan básicamente por un común denominador. El doctor Tenorio, responsable del programa de vectores del Departamento de Zoonosis, ha hecho mención a algo, el aseo, el orden, el poder promocionar este aspecto con cada uno de los integrantes de la familia. Eso es muy importante porque esta araña también se denomina la araña del rincón. Es una araña que se esconde, que está siempre en lugares oscuros, hasta con humedad, y no quiere ocasionar problemas a la gente. Entonces, si nosotros podemos prevenir estos hechos simplemente con medidas tan básicas, justamente como el manejo de basura, el manejo de ciertos elementos que podemos tener en el hogar que ya no están siendo usados, para eso hay un depósito. También evidentemente hay que considerar que si bien es un artrópodo benéfico para el ecosistema, pero como dice nuestro entomólogo y señala muy bien, que puede tener un efecto bastante nocivo para la salud por los tipos de toxinas que tienen el veneno. Por lo cual ahí es importante, si está dentro de la vivienda, la eliminación es un acto que está totalmente sustentado. Nosotros es algo que nosotros no podemos ya ir por la tangente. La gente tiene que acudir nomás probablemente hasta un servicio de fumigación privada o usar cualquier elemento para poder
eliminar este riesgo. ¿Por qué? Porque va a haber un bebé, va a haber un niño, va a haber una persona tal vez con ciertas afectaciones en sus funciones esenciales que evidentemente puede tener un accidente de este tipo, por lo cual la medida sanitaria más importante es justamente el orden, la limpieza, adecuación de todos nuestros ambientes para prevenir que este artrópodo encuentre ese nicho y confort para estar ahí. Lo segundo, si hay la presencia del mismo, como bien señala el doctor, si la persona tiene ciertas facultades en el manejo del mismo, puede reportar a zoonosis, puede reportar al CEDES la presencia del espécimen. Ahora, si el caso no fuese así y evidentemente puede haber un riesgo para alguien, la medida de la eliminación no es algo que está fuera de los cabales. Dentro del domicilio, fuera de la vivienda ya es otra la situación. En ese sentido, no estigmaticemos a estas especies, todo lo contrario, entendamos de que esto pasa justamente por una falta de tacto, una falta de educación nuestra. Lo mismo pasa en dengue, es un ejemplo importante. El dengue está con nosotros, ¿por qué? Porque si bien ha habido un cambio en el climatológico, ciertos fenómenos que han acontecido, sobre todo a partir de la contaminación ambiental y el calentamiento global, que ha hecho que el mosquito vaya cambiando de pisos ecológicos y afectando a las urbes. ¿Es culpa del mosquito? No, es culpa de nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a entender, y aprovecho esta oportunidad para generar conciencia. Ahora, a partir de la conciencia, tenemos que tener ciertos cambios conductuales que acabo de mencionar. Definitivamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es importante que la población conozca esos temas para prevenir en casos futuros. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. A ustedes las gracias por la invitación y aquí para servirlos en una próxima oportunidad. No olviden seguirnos en redes sociales para más contenido con los tiempos.